Él le dijo, vete, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien dices, no tengo marido, porque 5 tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Díjole la mujer, Señor, veo que eres profeta. Qué diálogo, ¿no? Chan, como dicen los... porque estaban hablando de otra cosa distinta, estaban hablando del agua que salta hasta la vida eterna, y de golpe Jesús le cambia 180 grados el discurso, y entonces la mete por un camino totalmente distinto, ¿no? Entonces, camino inesperado. Entonces, aquella mujer intenta zafar, ¿no? Lo primero que hace es intentar, no tengo marido, le dice, no le está diciendo toda la verdad, tampoco está mintiendo, pero no está diciendo toda la verdad, intenta de alguna manera zafar. No tengo marido, es cierto, le dice Jesús, no tenés, actualmente no tenés. Tuviste 5. Una vez en un retiro le pasé este libro a una señora y me dice, no sé para qué me das este libro, yo no soy tan pecadora. Me hizo muchas gracias. Pero fíjense cómo la composición del lugar que se hace acá Shebrot frente a esto, ¿no? Dice, ¿con qué tacto consigue Jesús ganarse a la pecadora? Porque no se desprende de él ni una palabra de severidad. No le dirige ningún reproche, evita con cuidado todo lo que la pueda humillar. Se contenta con entrar señorialmente en esta conciencia que no tardará mucho en entregarse a la gracia. Saben que hoy tuve un chat y hablé sobre el tema de lo que decía Pablo VI, de que la persona que ama inventa el arte de acercarse a los demás y de acercarlos a Dios, ¿no? Bueno, entonces me pidieron que les mandara la cita, ¿dónde dice esto Pablo VI? Y yo no lo tenía, esa cita la tengo desde hace un montón de años, no anoté dónde está. Entonces, ¿qué hice? Empecé a googlear. Entonces googleé, Pablo VI, el que ama, inventa el arte, y me encontré con una nota, un artículo publicado en el diario que me llamó poderosamente la atención. El título de la nota es El día que Pablo VI hizo llorar a Claudia Cardinale. ¡Chan! ¿Cómo viene acá la bocha? ¿Qué historias, ¿no? Cuántas cosas suceden en el mundo que uno desconoce. Entonces empecé a leer la nota, me llamó poderosamente la atención. Este encuentro se produjo en el Vaticano en el año 1967, un año glorioso porque fue el año en que Racing salió campeón del mundo. Un año inolvidable. Después pasamos 35 años sin que sucediera absolutamente nada, pero 67 años inolvidable. Racing campeón del mundo. Bueno, en esta oportunidad Claudia Cardinale tenía 31 años y estaba en el apogeo de su triunfo a nivel mundial. Había salido en no sé cuántas revistas, etc. Bueno, ¿y qué hizo Pablo VI? Pablo VI era un artista, tenía bastantes características. Bueno, era un gran teólogo, ¿no? También leyendo este artículo me enteré que la Congregación para la Doctrina de la Fe había investigado al entonces cardenal Montini por sospechas de no tener una doctrina demasiado recta. Era un hombre de avanzada en aquella época. Cardenal Montini, hoy San Pablo VI. Bueno, y entonces tenía como una beta artística, ¿no? Y decidió en un momento determinado llamar al Vaticano a un grupo de artistas, de actrices, entre las cuales se encontraba Claudia Cardinale. Fue saludando a las distintas personas
y en el momento en el que llega ella, Pablo VI la aparta un segundo y en voz baja le dice algunas cosas. Entonces, bueno, todo el mundo vio cómo ella se le caían las lágrimas y después de unos minutos desapareció de la escena. Quisieron, seguirla para ver qué era lo que había pasado. Algunos pensaban que el Papa la había retado porque no fue con el estricto protocolo, sino con algo parecido a una minifalda. Entonces pensaban que el Papa la habría retado por su indumentaria, por su presentación. Pero después, con el tiempo, se enteraron, y esto pertenece a la biografía de ella, o sea, no estoy revelando nada que sea, digamos, secreto. El Papa sabía que ella había sido violada a los 17 años, que había tenido un hijo y que la habían, presionado para que abortara, que ella no quiso abortar y que, tuvo a su hijo, que en aquel momento tenía 16 o 17 años. Y bueno, se ve que el Papa la felicitó por su defensa de la vida. Y claro, esa mujer y la instó, o la incentivó, por lo menos como que le dijo que la felicitó por esa acción de defensa de la vida, y bueno, decía que lo cuidara, que lo protegiera, que cuidara a su hijo, ¿no? Después no se sabe qué es lo que pasó, no se sabe si ella conserva o no la memoria de todo esto, pero me vino a la cabeza me pareció como algo bastante parecido a lo que Jesús hizo, ¿no? Porque no hubo ahí un reproche, todo lo contrario, es decir, es como podríamos decir, como cobijar a esa persona que ha estado apartada de Dios, o que ha tenido una vida difícil, o que ha tenido una vida dura, ¿no? Y entonces cómo busca Pablo VI acompañar a esas personas en esa lucha, ¿no? Vuelvo a sus palabras, ¿no es cierto? El que ama, inventa el arte de acercarse a los demás y de acercarlos a Dios. El Papa Francisco habla mucho de la misericordia y de cómo es ese perdón divino, ¿no? Tiene un libro, le hicieron una entrevista al Papa que se llama El nombre de Dios es misericordia. Y entonces, tiene cosas muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, cuenta el Papa Francisco cuenta que, siendo el sacerdote, fue una vez otro sacerdote que tenía algunas dudas acerca de si administraba o no bien el sacramento de la penitencia, ¿no? Este cura pensaba que era demasiado amplio para dar la absolución. A veces tenía dudas. Entonces decía, pero ¿yo estaba en condiciones de dar esta absolución o no? Y entonces, en general, siempre decidía dar la absolución. Entonces, el entonces padre Bergoglio le pregunta, ¿y qué haces en esas circunstancias? Y este sacerdote le decía, yo en estas circunstancias me voy delante del sagrario y le digo a Jesús, la culpa la tenés vos por darme tan mal ejemplo. Así resolvía este cura sus dudas, ¿no es cierto?, acerca de si había sido demasiado liberal, podríamos decir, al dar la absolución, ¿no? Y cuenta muchas otras cosas más, ¿no? Al comienzo de su pontificado, el Papa habló mucho de la misericordia. Uno de los primeros evangelios que comentó fue el de la mujer pecadora, la mujer que la encuentran
en flagrante delito de adulterio. Conocemos esa historia. La ley de Moisés mandaba apedrear a esas personas. Apedrear no era tirarle con una piedrita así, ¿no? Era agarrar unos pedruscos enormes ¿no? Bueno, entonces los fariseos que estaban ahí, ¿no? La tiran ahí, la arrojan a la mujer como si fuera una bolsa, ahí, a los pies de Jesús, ¿no? La ley de Moisés manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Les importaba un rabanito la ley de Moisés, les importaba un rabanito si la mujer había pecado o no había pecado. Ellos lo único que querían era tenderle una trampa a Jesús. Porque si Jesús decía hay que cumplir con la ley de Moisés, iba a quedar como si fuera un sanguinario, como si no tuviera corazón. Y si Jesús decía no hay que hacer nada, hay que ser misericordioso, no sé qué, entonces la iban a acusar de ir en contra de la ley de Moisés. O sea, tenían la estrategia perfecta, según ellos. Porque nuevamente no contaban con la astucia de Jesús. Nuevamente, no. Pobres tipos, la verdad son los grandes perdedores. Bueno, y entonces Jesús, ya sabemos cómo es lo que él hace, dice que Jesús, sin mirarlos, se inclina sobre el suelo, empieza a escribir en el suelo, ¿no es cierto? Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de los acusadores. Algunos dicen eso, no sabemos. Y entonces Jesús ahí sí los mira, levanta la mirada y dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces empieza el comentario del Evangelio y empezaron a escaparse de ahí todos, empezaron a irse todos, empezando por los más viejos. Porque dice, eran los que tenían una deuda más grande allá en el cielo, o sea, eran los que habían tenido más tiempo para pecar posiblemente, ¿no? Entonces dijeron, bueno, no nos conviene seguir acusando, no nos conviene seguir siendo acusadores. Rajemos, corramos, muchachos. Empezar corriendo. Tenían miedo a Jesús. Se lo querían sacar de encima, pero tenían miedo. Y entonces el comentario también, ¿no? de Papa Francisco, ¿no? Cuando Jesús se acerca a la pecadora, dice, ahora es el momento de Jesús confesor, es el momento de Jesús que perdona. Y se acerca a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? No, Señor. Y ella podría haber pensado, ahora estoy frita, porque si él no tiene pecado, él podría tirarle la primera piedra. Pero Jesús no le reprocha, no le pregunta con cuánta gente estuvo, no le pregunta, no la humilla, igual que a esta otra, ¿no? Igual que al buen ladrón, cuando está estando Jesús en la cruz, el que estaba a su izquierda le dice, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, desciende ahora de la cruz y haz que nosotros descendamos. Y el otro, el que está al lado, le dice, nosotros no hemos hecho ningún mal, este hombre no ha hecho ningún mal, nosotros estamos en justo castigo por nuestros pecados, pero él no ha hecho ningún mal. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y recibe esa respuesta de Jesús, ¿no? Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre digo que como ladrón era óptimo, porque se afanó el cielo en tiempo suplementario. Fue a los penales y bueno, tuvo suerte, ¿no? Bueno, se robó el cielo este hombre. Y Jesús tampoco lo humilla, Jesús tampoco le pregunta a cuántos mató, cuáles fueron sus pecados. Le basta con ese reconocimiento, le basta con ese querer volver a la fuente de la gracia, le alcanza con ese querer arrepentirse, ¿no? Querer reconocer sus faltas.
Y así, por eso dice el Papa Francisco, dice, Jesús perdona acariciando, no solamente te perdona la pena merecida, sino que a la vez te hace fácil el arrepentimiento, a la vez te ayuda a hacer un propósito de enmienda, a la vez te ayuda a no estar hundida en el pecado o en la vergüenza. Por eso es que el Señor facilita a la gente que se acercarse a la luz. Porque acercarnos a la luz es precisamente empezar a entender las cosas de Dios. Son cosas que se van, podríamos decir, como ayudando mutuamente, ¿no? El contemplar esa misericordia hace que uno no quiera apartarse, sino al revés, que uno quiera acercarse cada vez más. Y a medida que uno se va acercando, va encontrando más luz. A medida que está, podríamos decir, es como el fueguito, ¿no? O sea, cuando uno está frío, se acerca al fueguito y empieza a calentarse las manos, y cuando está oscura se acerca al fuego y el fuego también ilumina. Entonces, el calor tiene ese atractivo, ¿no? El calor y la luz van juntos. Y eso es el fuego del amor. Bueno, y entonces la gente se acerca a la luz. Cuenta acá Chevreul cómo San Juan, que es el que relata todo esto, no cuenta mucho los sentimientos, ¿no? Pero cuenta más bien el proceso de la conversión. O sea, cómo aquella persona es capaz de abandonar toda una vida anterior para después dar un giro. ¿Cómo es posible que esto suceda, no? Dios está continuamente buscándonos, está continuamente llamándonos, ¿no? Y está esperando también ese reconocimiento de nuestras faltas, porque en la medida en que nosotros vamos reconociendo nuestras faltas, y en esa misma medida también la luz va acrecentándose. No me acuerdo qué padre de la Iglesia decía: si no reconoces la magnitud de la deuda, no conocerás la abundancia del perdón. Hay gente, por ejemplo, que no tiene conciencia de pecado, no tiene conciencia de las cosas que hace mal, y por tanto no necesita de un Salvador, no tiene necesidad de un Salvador, porque Él es justo. La verdad es que cuando nosotros pretendemos ser justos, nosotros pretendemos ser como el origen de nuestra bondad, y entonces no necesitamos a nadie que nos salve. Solamente necesita un Salvador aquella persona que se reconoce como en falta, solamente aquella persona que reconoce su necesidad. Decía también un autor, Salvador Canals, contaba cómo hay momentos en la vida del ser humano en el que uno empieza a descubrir la cantidad de cosas que hay en su vida y que a lo mejor no sabía, ¿no? Y que ese reconocimiento es como el mejor terreno donde florece la gracia de Dios. Es decir, la humildad con la que nosotros aceptamos nuestra limitación, con nuestros errores, ese terreno es el terreno donde florece la gracia. Y a veces nosotros contemplamos nuestra vida bastante atónitos, ¿no? Porque a veces empiezan a aparecer cosas que uno no sabía que las tenía. Me acuerdo lo que me pasó, no sé si los conté, ya no sé qué es lo que les conté, qué es lo que no. Pero bueno, por ejemplo, yo pensaba que era más o menos una persona más o menos tranqui, pensaba. Hasta que volví a Buenos Aires después de 17 años de ausencia. Yo había manejado
en ruta antes. Estuve 11 años en Rosario, 2 años en Mendoza, hubo varios años en los que estuve en Roma y en Pamplona, no estaba al volante en aquellas épocas. Pero bueno, durante 13 años manejé en ruta uno más o menos, alguna vez pierde un poquito la calma, ¿no? Ahora, manejar en la ciudad de Buenos Aires es un infierno que uno no se imagina, yo no me lo imaginaba de esa manera. Claro, cuando llegué acá, es que era una cosa continua. Yo decía, bueno, la próxima vez que alguien me pegue un bocinazo o que alguien se me atraviese, yo lo voy a ofrecer por las almas del purgatorio, por la iglesia, por el Papa, minga. A los 3 segundos ya estaba otra vez con la vena hinchada y una cosa de loco. Había una película de Walt Disney de un tipo que era manso y iba por la calle, pasaba una cucaracha y el tipo pasaba al lado para no pisar la cucaracha, pero se subía al auto y el tipo se transfiguraba, los ojos se le encendían, ¿no? Empezaba a hacer humo por todas partes, ¿no? Bueno, cada uno va descubriendo sus propias limitaciones. Y hacemos bien si reconocemos nuestros pecados como tales, porque muchas veces nosotros, no se trata de inventar pecados, no se trata de que uno diga, hay gente que casi los inventa, no los inventa, pero se acusa de cosas que no son pecado. Ahora, cuando se trata de un desorden, está bueno, ¿no? De un desorden moral, está bueno que lo reconozcamos como tales, porque muchas veces nosotros vamos encontrando excusas, vamos dorando la píldora, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, la hacemos un poquito más liviana, o tratamos de no investigar demasiado, ¿no? Hay una frase de la Escritura que dice, no quiso conocer para no tener que obrar bien. Llamativo, ¿no? Y nosotros tenemos una serie de resortes así como automáticos en nuestro interior, ¿no? Como de defensas interiores que nos llevan a buscarnos ese tipo de cosas. Bueno, ¿esto será una comisión o será una coima? Bueno, mejor no averigüemos. Por ejemplo, para entrar en el terreno de la economía. Esto será una mentira piadosa, o sea, piadosa para quien, no para el otro, piadosa para mí porque me hace zafar, entonces es una mentira piadosa. Bueno, entonces tenemos excusas, montones. Me acuerdo, hace un montón de años, la hermana de un amigo mío, que era un personaje, estaba recontra enojada con una profesora y entonces le mandó le echó una maldición a la profesora y dijo, ojalá que se le muera el novio, dijo. Y el novio se murió. Y yo le digo, pero ¿te confesaste, pediste perdón? No, si ella se lo merecía, dice. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Uno puede llegar a justificar cualquier cosa. Bueno, qué importante, por ejemplo, qué bueno es también que nosotros no nos escandalicemos cuando encontremos los errores ajenos o los pecados ajenos. No tenemos que escandalizarnos frente a los nuestros, tenemos que reconocerlos como tales y confesarnos, ¿no? Pero también está bueno no escandalizarse con lo que hacen los demás, ¿no? Porque, bueno, eso también, ¿no? Fíjense, aquella mujer sabía que Jesús era profeta, ¿no? O sea, se está dando cuenta que Jesús es profeta. Señor, veo que eres un profeta, ¿no? Después ella va a ir a su pueblo y va a decir, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que yo hice, ¿no será el Mesías? Dice. O sea, ella ya empieza a darse cuenta de quién era la persona que tenía enfrente, ¿no?
Y podría ella pensar, sabía desde que empezamos a conversar, él sabía quién era yo, él sabía, y él no me dejó de lado, no me menospreció, se quedó, sí. Como dice Moría, vuelvo a salir, ¿no? Para salvar a esta mujer de sus pecados, entró Jesús en territorio enemigo. Para salvar a esta mujer de sus pecados, Jesús se arriesgó, asumió, digamos, afrontar todas aquellas críticas que le podían hacer, o todos esos riesgos, ¿no es cierto? Bueno, qué importante que es ayudar a la gente para así, ¿no? Para que se acerque a la luz, para que se acerque al calor. Y el Señor nos da una lección maravillosa, ¿no? Con este modo de tratar la realidad, ¿no? De cada persona, es decir, para acercar a la gente a Dios, sí, de alguna manera tenemos que ponernos en contacto con la realidad de su vida, ¿no? Pero no de cualquier manera, ¿no? Sino con ese arte que da el amor, ¿no? Que es el que va encontrando los caminos verdaderos.